Hola, buenas noches. Noche de sábado a domingo. Nos sigue haciendo trabajar las tropelías del presidente Sánchez. Y miren que ya estamos de vuelta en Barcelona y ha sido como quien dice aterrizar y decir, no podemos estar sin intentar explicar las historias que han pasado hoy. Y realmente tenemos 7 temas, creemos, interesantes. Vamos a hablar obviamente de ese agradecimiento de Hamas, creemos lo más trascendente no solo de hoy, sino de muchas semanas y meses que ha sucedido en España por todas las implicaciones que tiene. Luego hablaremos de cómo esa teoría que tiene el Partido Socialista de que todo empezará a languidecer, que todo se reducirá, pues en el caso de Ferraz se ha reducido mucho el número de manifestantes, sabemos que es complicado, pero ha aumentado en otras ciudades. Hoy ha habido manifestaciones, por ejemplo, en Valencia. Luego hablaremos del PP de los fracasados. Vamos, fracasan y mantienen a la secretaria general. A veces deberían aprender hasta del fútbol, que cuando uno fracasa, baja a segunda división, pues cesa al entrenador. Señores del PP, tomen nota. El PNV proponiendo un tal Pradales a un desconocido para luchar contra Bildu. No sabemos cómo van a construir su imagen en tan poco periodo de tiempo. Luego nos iremos a esas manifestaciones feministas de hoy que han sido prácticamente ridículas, vamos a decirlo así, que han confirmado la separación de Sumar y Podemos. A un detalle, esa historia del logo del Senado, que tras invertir 12.000 euros se tira para atrás. Eso en una empresa privada sería cesar a alguien. Fue aprobado por la anterior administración, todo hay que decirlo, pero es bastante inaceptable. Y luego iremos a dar un rápido repaso a qué parece está sucediendo en Europa, que parece que está en un continuo cambio. Nos hablamos de Dublín, también de Francia, los países nórdicos. Parece que la gente empieza a darse cuenta de que esto no es lo que habían prometido, vamos a decirlo así de claro. Pero vamos a empezar, aunque creemos que el tema jamás es muy interesante, para intentar situarnos en un contexto que creemos todavía más interesante. Miren, hoy nos ha dado tiempo, algunos dirán no saben cómo, porque ciertamente hemos aterrizado, como quien dice, hace un par de horas, pero hemos visto nada, 5 minutitos solo, lo veremos con más detenimiento otro día, una serie sobre el Batallón 101 y la solución final en Polonia, que se llama algo así como Aquellos hombres grises, no sé si alguien la ha visto o no, en el que se refiere la historia de los hombres, hombres normales, vamos a decirlo, de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, del Batallón de Reserva 101, de la policía del gobierno nazi y su implicación en el asesinato de miles de judíos en Polonia. Es decir, gente normal, gente, han explicado, carpinteros, gente que no especialmente no eran nazis, vamos a decirlo así, que los envían como policía, digamos, urbana a Polonia y allí, pues, el primer día, el segundo día, lo han hecho como una reproducción cinematográfica, pues les dicen, oye, su función va a ser fusilar a los judíos, quien no quiera no lo haga. Curiosamente, alguno decide dar un paso hacia adelante y se va y no le dicen nada. Tema muy importante este detalle. Y los que se quedan, pues, acaban dedicándose a hacer seguramente las mayores matanzas que hubo en Polonia en todo ese periodo. Centenares, todo se recopiló luego para Nuremberg, etcétera, etcétera. Pero la simbología y donde queremos ir, porque alguno dirá, ¿y qué nos explica ahora este señor? Debe venir cansado del avión. Pues sí, venimos cansados del avión. Pero donde queremos ir es que cuando hay una sociedad que tira de un liderazgo alocado, claro que todo el mundo puede ir hacia atrás. Y al final son decisiones personales, no de la gente más proclive, precisamente, pero que creen. ¿Qué es lo que explica? El simbolismo viene de un libro de un autor de Browning, que uno de Christopher Browning, uno de los especialistas en los holocaustos, donde explica, en pocas palabras vamos a intentar resumirlo, que al final la gente toma las decisiones para no sentirse marcado, para no dar ese paso adelante y que digan, anda, ¿por qué lo has hecho? Aunque no tuviera ninguna repercusión. Y eso nos recuerda a los miles, millones de votantes socialistas, vamos a poner el ejemplo claramente, que son conscientes de que son gente, el título, aquí lo han traducido aquellos hombres grises, curiosamente es gente ordinaria, la palabra que utilizamos ayer, ordinary people. Y la realidad es esa, es decir, gente normal, gente de la calle,
que, oiga, es que no va a gobernar la derecha y nosotros tenemos que seguir con eso, aunque no se lo crean, aunque no sean los más radicales, esos son los que están haciendo tirar al país por la democracia. Y esos, curiosamente, son los que, como en aquella historia, acaban con remordimientos, muchos acabaron suicidándose por las bestialidades que hicieron en aquel momento. Alguno dirá, hombre, no nos compares a los pelotones de ejecución nazis en Polonia con el votante medio socialista. Pues miren, sí, porque obviamente ambos trabajan con la misma idea de que salirse del grupo es un error y ambos desconocen que salirse del grupo no pasa nada. Y ese es un problema coyuntural que tiene ahora mismo el votante socialista, que entra en la vorágine, como los nazis en su momento, de todo por mi Führer. Lo que haya que hacer, hacerlo. Y ojo, que estos, como mucho votante, eran, ahora no existen esas profesiones, pero carpinteros, etcétera, 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 los ejemplos que han puesto. Y al final acabaron disparando a la gente por la espalda. Porque la locura de los liderazgos suicidas llevan a la gente a tener al final miedo a salirse del sistema, a salirse de esos tópicos tan habituales ahora mismo en el socialismo, que no gobierna la derecha, que son unos fachas, los que protestan en las calles son fascistas, no sé qué. No pueden decir lo contrario, porque se sentirían desasistidos, se sentirían abandonados, y en eso, igual que su presidente, Sánchez, tiran hacia adelante, caiga lo que caiga. Y obviamente, con todo lo que pasó ayer, ya entramos ya en los temas tras este pequeño aportación. Hoy Hamás, la organización terrorista, Hamás, hay que decirlo con todas las palabras, ha agradecido la postura clara y audaz de Pedro Sánchez. Hombre, yo no sé cómo lo ven ustedes, pero que una organización terrorista que ha cometido hace tampoco tanto, más de 1.200 asesinatos, agradezca al presidente de un país europeo su postura clara y audaz, pues debería preocuparnos. Y debería preocuparnos por dos puntos. Primero, porque Sánchez confirma que ha cogido el camino hacia adelante, como llevamos diciendo hace días, y ya no mira hacia atrás. No mira nada hacia atrás, le importa poco lo que haya detrás, le importa poco incluso las cosas que puede haber sucedido, como aquella canción Don't Look Any Farther. La cuestión es que Sánchez solo está rodeado de sus fieles y ha cogido el camino, pensamos algunos, cada vez más decrépito, vamos a decirlo así. Que te apoyen grupos terroristas, bueno, también le apoyan en España, hablamos obviamente de Bildu, que como saben se confirmó hace no mucho que sus miembros vienen la mayoría de ETA y habían cometido hasta asesinatos, en fin, cada uno sabe con quién se junta. Luego, aparte habían matado a los propios socialistas, que ya tienen narices. Pero esto es lo que hacemos de aquellos hombres grises, de esa gente ordinaria, que al final se ciega tanto pensando que están haciendo el bien, que se olvidan hasta de la humanidad de las cosas. Y Sánchez se cree que debe ser, como decíamos anoche, un ser de luz iluminado que va a salvar el mundo, y lo único que hace es equivocarse tras equivocarse, error tras error. Y en este caso del terrorismo hay un problema que algunos no han sabido todavía ver, sobre todo el Partido Socialista, pero que los sectores de información, vamos a llamarles así hoy, pues está muy claro. Israel pues tiene buenas relaciones, vamos a decirlo así, a los de servicios de información, obviamente, con Marruecos, para quien no lo sepa. Es uno de sus aliados, que puede a algunos sorprenderle, pero más importantes. Y Marruecos, como hemos informado en muchas ocasiones, es el principal país de donde se nutren los servicios de información española para detectar elementos yihadistas, elementos terroristas en España. Y obviamente las palabras de Sánchez apoyando a un grupo terrorista como Hamás, que no olvidemos, y aquí hay una cosa, un matiz muy importante. Algunos tienen la tendencia
hablamos no solo de oyentes, sino de políticos incluso, de asociar el mundo musulmán con el mundo del terrorismo. Y nosotros siempre hemos dicho que no tiene nada que ver. Esto es como decir que en la época de la Inquisición todos los católicos se dedicaban a quemar a la gente. No, y es más, en el mundo musulmán mucha gente rechaza, incluso públicamente, los actos terroristas, que al final no dejan de ser, perdón, los 4, 5, 100 tarados que corren por el mundo. Porque al final, fíjense, hay millones de musulmanes en el mundo y no todos van cortando cuellos por las calles. Esto alguno tampoco lo va a entender, pero bueno, la cuestión importante es que obviamente Marruecos tiene una lucha fundamental contra el terrorismo. Y que nadie olvide que para Marruecos jamás es una organización terrorista, con lo cual colabora en lo necesario, sobre todo para no desestabilizar sus fronteras. En su momento fue con Argelia, pero ahora con Libia. Colabora, obviamente, con el gobierno israelí. Y las palabras de Sánchez no solo enfadan al gobierno israelí, sino que de recibo, digamos, llegan también al gobierno marroquí y a su lucha contra el terrorismo. Y está claro que esas fuentes de información que proporcionaban a los servicios españoles suficiente información para tener el país bastante tranquilo, se han roto. Todos esos puentes se han roto. Porque, como entenderán, un gobierno como el de Israel no va a suministrar información a un gobierno que manifiesta de forma clara su apoyo a un grupo terrorista como ha hecho el gobierno de Sánchez. Y alguno dirá, no hombre, no, pero fíjese, pero si no pasará nada, los terroristas nunca atentarían en España, por favor. ¿Alguien de verdad en el gobierno ha sido capaz en su puñetera vida, vamos a hablar con palabras hoy muy directas, de ponerse en la cabeza de un terrorista? ¿Alguien de verdad se cree que las palabras de Sánchez van precisamente a desanimar a los terroristas de actuar en España? ¿Alguien de verdad se lo cree? Esto nos recuerda, por cierto, en eso de catalanizar España, aquello de Carlos Rovira, recuerdan, cuando pactó con ETA no atentar en Cataluña, en fin, cosas de esas curiosas que sucedían y que vuelven a suceder, porque la sensación que han tenido algunos es que Sánchez ha intentado jugar con el terrorismo, con esas palabras, para intentar evitar que España fuera el escenario de cualquier atentado. Y hay un problema que Sánchez, en su ignorancia, porque al final uno se da cuenta que Sánchez es un perfecto ególatra, ignorante, narcisista, es que cree que alguien le hace caso. Y si no ha habido atentados en España, por suerte, durante muchos años, ha habido alguno obviamente, ha sido por la información suministrada por Marruecos y obviamente con colaboración también del gobierno de Israel. Nosotros nos hace mucha gracia cuando la gente dice, no, que Israel tiene lo de Pegasus y sacará la información de Sánchez, no sé qué, todas estas historias famosas de los teléfonos, de su mujer y la madre que los parió a todos. Seamos serios. Esto no va de Sálvame. Esto no va de historietas. Esto va, que es mucho más grave, de que las palabras de Sánchez han abierto la opción a que no llegue tanta información contraterrorista a España, con lo cual no se pueda garantizar la tranquilidad que hemos tenido todos estos años. Y eso es de una extrema gravedad. Por eso decimos que seguramente es uno de los momentos más críticos ahora mismo en la información contraterrorista en España, esa ruptura de España con Israel y por ende con los servicios también de Marruecos, de forma indirecta obviamente. No va a haber ninguna declaración en ese aspecto, como pueden imaginar. Y se pueden imaginar que además suma números, pues la Barcelona que se dedica a romper relaciones de la mano del incompetente de Colboni con Israel.
Sí, un señor que hay que decirlo ya, que hay cosas que hay que decirlo, que asciende en la política gracias a sus temas personales. Hay que decirlo así de claro. Es un inepto, incompetente, jamás ha trabajado en nada. Pero como es del colectivo gay, pues ha ascendido a ser alcalde de Barcelona, así de claro. Hay que empezar a decir las cosas con rotundidad. No se puede ascender en política por depende de quién te vas a la cama. Ni puede Montero en su momento, ni puede Colboni en el momento actual. Y las cosas son así de contundentes. Porque esto nos lleva a problemas. ¿Y quién va a llorar luego si pasa algo? ¿Qué vamos a decir? Coño, es que los terroristas son unos tarados y lo han hecho para enredar más. Hombre, pues claro, es que ¿a qué cojones cree la gente que juegan los grupos terroristas? A decir, tú como me apoyas no te voy a hacer nada. De verdad, estamos delante de una pandilla de ineptos y de incompetentes en la política española que no solo están avergonzando a España delante del resto del mundo, sino que la están poniendo en un grave riesgo a día de hoy. Todo por el ego de Sánchez, porque salir en la foto y porque luego digan cuatro iluminados, que es que habla muy bien inglés y es guapo, de verdad. Estos hombres grises, como decíamos al principio, son los verdaderos culpables de que un tarado como Sánchez esté al frente de todo. De la misma forma que aquellos en la Alemania del 42, si no nos equivocamos, fue estos momentos de la policía y anteriores, obviamente, apoyando a un personaje como aquel, aquí también hay tarados que le siguen votando, tarados que le siguen creyendo, tarados que siguen siendo engañados y que encima son felices porque no gobierna la derecha. Esto es lo que hay a día de hoy en este país. Y juega con esas tácticas casi goebbelianas el PSOE con una cosa que nosotros comentamos. Jugaban con el dejar atrás todo. Las manifestaciones irían reduciéndose, la presión judicial iría bajando, la gente se iría yendo al trabajo, como estos hombres grises, porque piensan que los votantes son idiotas y los ciudadanos son idiotas. Y claro que es cierto que ha pasado hoy, que en Ferraz ha habido menos gente que en otros días, porque son muchos días ya. Y el mantenimiento diario es cansado. Pero hay otras ciudades como Valencia donde hoy ha habido manifestaciones masivas y lo que debería hacer cualquier partido inteligente de la oposición es dosificar. Mantener ese escenario constante. Estamos pensando obviamente en el PP porque el PP tiene miles de defectos, por no decir ahora mismo todos. Pero por una puñetera vez en la vida podrían pensar un poco, en vez de estar con sus vainas internas. Pues lo que decíamos, pues de decir cada día una ciudad, por decir algo, para mantener esa presión. Porque si no, se nos va, perdone, todo a la mierda. Y en este país ya saben que aquí todos somos de figurar. Siempre hemos explicado la misma anécdota con el tema de Franco. Todos eran franquistas hasta que Franco se murió. Por eso somos un país decimos con todo el respeto, de pesebres. Esto es una expresión muy catalana, de gente, de estar mirando, hostia puta, qué bonito. Y obviamente nosotros tenemos la confirmación, obviamente, en este mismo canal. De 20 a 30.000 oyentes cada noche, 400 que participan. Por cierto, que hay que agradecerles cada día a esos 400. Hoy incluso uno nos ha escrito y nos ha dicho, mire, le voy a hacer una pequeña aportación porque he cobrado una paga doble. Y veo que usted se esfuerza hasta los días que no debería estar. Pero es una excepción. Lo que criticamos que no hacen otros, no lo hacemos ni nosotros. Lo que decimos, coño, es que Sánchez, sí, en el bar todos hablamos. Escuchar todos escuchamos. Pero participar, hombre, no, que este señor lo hace porque le
encanta y está forrado y yo que sé qué puñetas, o lo hace por algún interés oculto, vaya usted a saber, pero hombre, a mí no. Esto es como aquella situación que está tocando a alguien en la calle y cuando empieza a pasar la gorrita todo el mundo se va. ¡Uy! No vaya a ser que quedemos en evidencia, que seamos esos hombres grises que al final de la tarde tenemos que fusilar 1500 hombres, mujeres y niños. Porque al final, la sensación que uno acaba entendiendo en este país es que, como ha recordado más de una persona, tenemos el país que nos merecemos. Tenemos el país que nos merecemos. Seguramente hay 400 personas en este canal que no se merecen ese país, totalmente de acuerdo. Seguramente hay 2 millones, 3 millones de votantes en este país que no se lo merecen. Pero seguramente los políticos del gobierno, los políticos de la oposición, toda la clase política, la mayoría de medios de comunicación, se merecen el país que tenemos. Ya no hablamos de los sindicatos. Porque es la realidad. Nadie sabe afrontar decisiones complicadas cuando llega un problema. Y lo tenemos muy claro, obviamente, cuando uno ve lo que ha sucedido hoy en el partido de la oposición, en el PP, que le podemos empezar a llamar el partido de los fracasados, donde han confirmado a la secretaria general, a la señora Cuco, no sabemos muy bien cómo se llama, en su cargo. Es decir, contratamos a alguien, vamos a hacerlo así en palabras más soeces, para ser presidente del gobierno. Le damos libertad total para que monte su equipo. Fracasa estrepitosamente y no solo no se va, sino que renueva a los del fracaso. Mira, vamos a poner un ejemplo futbolero, porque hoy estos días se habla mucho del Manchester City de Guardiola. Fichamos a Guardiola, le damos la burrada de millones que le dan. Gana la Liga, gana la Champions. Pero es que el PP no gana ni la Liga ni la Champions. Y siguen pidiendo su confianza y siguen manteniendo el mismo equipo. Poníamos el otro ejemplo. Es como un equipo que ha bajado a segunda división y el entrenador dice que lo han hecho de puta madre, porque ellos ganaron las elecciones. Hay que ser muy burro. Y eso nos lleva a un problema fundamental que decíamos esta tarde. Tenemos un gobierno alabado por terroristas, una oposición de fracasados, hablamos del PP, otra oposición de Vox que no sabe bien qué hacer en la vida. Sumar y Podemos, en fin, mejor no hacemos comentarios. Eso es nuestra clase política. Dan ganas de llorar a veces. Dan ganas de llorar. Y alguno dirá, no nos ponga tan triste. Pero es que tú ves, insistimos porque es un tema que nos atañe y sabemos que mucha gente no le gusta, pero nos da igual. 400 de 20-30.000. Es que no es que sean los políticos malos, no es que ustedes sean malos, obviamente los 19.600, no los 400, no. Es que este país somos así. Métanselo en la cabeza. Este país somos así. No se reconoce nada, da igual lo que hagamos. Al final, como esos hombres grises, oiga, que si hemos de ir a Hamburgo, a Polonia, a donde sea, y fusilar a 1500, lo haremos. Y ese es el gran problema de país, la poca autoestima que existe en este país a la voluntad de hacer las cosas bien. Uno que recorre o ha recorrido otros países ve el orgullo de ser de un país. Aquí casi da vergüenza decirlo.
Y los que lo dicen, obviamente, ya saben, son fachas y fascistas, como recuerda el Partido Socialista en estas manifestaciones. Y los que los votan, votan sabiendo de que sus líderes están forrados gracias al voto de ignorante que tienen. Así, no se hace nada, así, tristemente. ¿Para qué queremos una democracia? Porque la democracia, no lo olviden, es algo donde todos debemos participar. Y si no la respetamos, ni nosotros, ¿para qué queremos la democracia? Para que 2 millones de personas se comporten democráticamente. Y aquí va a sonar un poco clasista. Tiramos un punto a favor, obviamente, de los autónomos, de los jueces, por decir, los que se han manifestado, economistas del Estado, etcétera, etcétera. Pero el resto, ¿qué? Aparte que han quitado Sálvame de la tele. ¿El resto qué? ¿Para qué queremos democracia si no la ejercemos y nos la están conculcando a diario? ¿Para que 4 protesten y luego se queden abandonados? Es más, ¿para qué queremos este canal y este programa si solo lo valoran 400? ¿Para qué? ¿Para qué lo queremos? ¿Vale la pena el esfuerzo? Bueno, no sufran que nosotros vamos a seguir, quiero decir, pero nosotros sí que somos un poco diferentes a lo normal. Nosotros vamos a trabajar por esos 400 y luego que haya 19.600 que vivan de puta madre, genial. Cada uno sabrá luego qué historias explicar a sus nietos. Pero es que nadie se confunda. Lo que vivimos aquí es lo que vivimos en este país. Y esa es la triste realidad que tenemos a día de hoy. Y ese espíritu de convivencia, ese espíritu de decir, coño, que nos jugamos la democracia, deberían todos pensar, ¿vale la pena o es más importante ver Sálvame? ¿O la película de la noche? ¿O hasta este documental que hemos visto nosotros? Porque a algunos les recordamos, que no habíamos nacido, que cuando no había democracia, o en los países, vamos a decirlo, donde menos democracia hay ahora, por ejemplo, no puedes salir a irte de vacaciones. O no llegas a final de mes. Es que muchos lo están viendo que no llegan a final de mes. Es que muchos se dan cuenta de que, hostia, dice, mis padres se compraron una segunda residencia. Yo a duras penas pago el alquiler o la hipoteca. Y me la suben. Y nadie habla de eso. En la época de, digo padres por decir algo, en la época de hace 20 años, pues pegaban un tiro en la nuca por pensar diferente. Anda, y ahora detienen a los que protestan. ¿Llegaremos a esos hombres grises también aquí? ¿Nos da igual la democracia? ¿Nos da igual la democracia? Porque claro, yo ahora reflexionando sobre mucha gente que trabaja, digamos, en temas públicos, lo decimos con todas las palabras, saben que en eso no tenemos ninguna manía. ¿Nos da igual los autónomos? ¿Nos da igual las pymes? Nos reímos cuando un autónomo, ay, mira, que este que ya no tiene el Mercedes, que se joda por hijo puta. Seguro que robaba. ¿Nos da igual eso? ¿Nos da igual la gente que emprenda? ¿Hay que dejar tirados a aquellos que han emprendido y se han pegado una hostia y han arriesgado todo su patrimonio? ¿Hay que hacerlos todos funcionarios, con todo el respeto, de correos? Y que pierda 2.000 millones, ¿quién coño los va a pagar luego? Que luego viene Europa y dice, coño, es que ustedes se están endeudando más de la cuenta. Es que la gente no es consciente de que en estos detalles se pierde la democracia, y la pérdida de la democracia es la pérdida de las libertades para actuar.
matemos la democracia, matemos este canal. Bueno, a mí no me maten, pero matemos a todo. Porque la sensación es que todo nos da igual. Porque además, una de las cosas que a veces nosotros no acabamos de entender es esa manía de buscar soluciones como si fueran aquellos famosos cisnes negros. Es que como Sánchez, ya verán cómo los de Israel, lo que hemos dicho antes, le van a sacar sus conversaciones privadas. ¿Y qué cojones nos importa que Sánchez se folle a 12 mujeres? ¿Qué coño nos importa que se haya tirado alguna ministra? ¿Qué cojones nos importa? ¿A ustedes creen que eso les da de comer? Porque convertir la política en Sálvame no vale para nada. Lo importante, como hemos dicho, es, y lo decimos con todas las palabras, que hoy, desde hoy, se pueda perder información fundamental de actos para luchar contra el terrorismo en España por la metedura de pata de Sánchez. No que Sánchez se folle a 12 mujeres o a 25. Y eso hay que metérselo a la cabeza. Olvídense de esos cisnes negros, de esas tonterías que corren por ahí, porque eso solo sirve para despistar el mensaje fundamental, y es, ¿estamos perdiendo la democracia o no? Hay que reflexionar sobre eso, porque si no, mal camino vamos. Y el PNV, cambiamos rápidamente de tema, elige a Pradales para luchar contra el vudú y quiere construir una figura de un desconocido en pocos meses, las elecciones serán a principios de año, lo cual parece que no tiene mucho sentido, excepto si la rabia interna contra Urkullu era tan grande que les importe poco también estar un tiempo en la oposición. Pero se pierde algo importante, y no vamos a ofender aquí al PNV, obviamente, pero que es que un partido ligado a un grupo terrorista pueda gobernar por primera vez en una comunidad en España. Y eso es muy grave. Porque hay gente que debemos pensar por esos temas, importándonos más o menos lo que hagan los del PNV, que está claro que funcionan. Más de cara afuera que de cara adentro. Y ellos saben lo que estamos diciendo. Yo ya he habido esas manifestaciones del feminismo, todas por separado. Miren, hemos criticado antes a Colboin, recordemos que, en fin, el personaje se las trae, aspiraba a ser ministro y suponemos no le puso en una cama muy grande. Y la realidad es que hasta hoy, que nosotros veníamos, hemos llegado más tarde, hemos tenido que nos hace dejar el taxi a 5 calles de casa porque el centro estaba cerrado por una manifestación de 6.000 personas. Y lo han cerrado a 5 calles de donde estaba la manifestación. De tarados. El fin de semana del Black Friday, las tiendas en principio a reventar y cortan la Gran Vía en Barcelona por una manifestación de 6.000 personas. Hay que estar muy mal. Hay que estar muy mal. Hay que tener una clase política inepta, que no sabe hacer nada más. Ya que obviamente no hablamos de Colboin, hablamos, como decíamos ayer, de Bendodo, etcétera, etcétera, de partidos políticos todos, que en su vida han hecho nada. Miserables cobrando dinero público. Alguno nos decía ayer, dice, te vas a quedar, nadie te va a contratar, pero es que no entiende la gente que es que aquí no estamos para que nos contrate nadie. Lo decimos así de claro. A ver si empezamos a entender que las historias se explican para que la gente entienda cómo son las cosas, no para buscar logros personales, que es lo habitual de este país. Y luego pasan situaciones cuanto menos extrañas, como decíamos, como esos 12.000 euros del logo del Senado, que tras las críticas, pues lo han tirado para atrás. Sorprendente. En una empresa privada, pues sería, no sé, se le exigiría el dinero a alguien. Es que el dinero público, como dijo aquella, parece que viene del aire. Son cosas que no se entienden. Y curiosamente, mientras que en España parece que vamos a ir asumiendo eso de ser hombres grises, incluso de permitir que nos funda la democracia, el resto de Europa empieza a ver cansancio de la situación actual. Los buenismos, vamos a decirlo, parece que se están empezando a acabar. Tenemos Irlanda, Francia, países nórdicos, donde la gente empieza a estar harta. Y está harta por un punto fundamental, que es cuando le toca la seguridad. Y la seguridad no se toca, y vamos a decirlo también con rotundidad, para que nadie se vea equívocos, por motivos religiosos, no. Se toca cuando delincuentes pueden estar en tu país
y no son expulsados siendo delincuentes. Cuando gente con costumbres bárbaras está en tu país y no son expulsados por hacer barbaridades. Cuando, por citar Barcelona nuevamente, detienen 100 veces a una misma persona y no es expulsada del país por robar continuamente. Al final, ¿qué hace? Pues sigue robando, porque sabe que se reirá del juez, se reirá de todos. Y alguno dirá, la culpa es de los jueces. No, la culpa es de los legisladores, que no saben hacer leyes para que los jueces las pongan en marcha. Porque se imaginarán que cuando roban a un juez que les han robado, se sienten impotentes ante esta clase política deleznable. Y Europa empieza a sentirse que esta clase política está solo para aprovecharse, y uno ve que en otros lugares las cosas no funcionan así. Y puede haber cosas mejores y peores, obviamente, pero no puede ser que en el caso de España se esté fundiendo la democracia, que todo el mundo, asociaciones, etcétera, etcétera, se ponga en contra y que nadie sea capaz de hacer lo que los políticos no saben hacer, que es liderar un movimiento para que las cosas no vayan hacia atrás. ¿Y saben cuál es el gran problema? Que es que la gente, sí, claro, Sánchez malo, hay que mojarse. No me significo. Yo quiero ser de esos hombres grises de la policía en aquella Polonia del 42. A mí no me digan de dar un pasito adelante, ¿eh? Salía, como decíamos en el reportaje, que habían dado el paso 5 o 6, era un batallón, no sé si eran 80 o 90, 5 o 6, de 80 o 90, bueno, casi un porcentaje más grande de los que aportan al canal, en fin, pero esa es la realidad. La gente no quiere hacer algo que muchos consideran que es hacer algo estúpido o diferente. Y recordamos que cuando algún fulano inventó la rueda, era algo estúpido y diferente, y que cualquier progreso en el mundo nace de algo estúpido y diferente, porque si todos hiciéramos lo que todos hacen, estaríamos todavía levantando la mano y diciendo Ave César. Los que van a morir te saludan. Pero los cambios surgen de los errores y surgen de las decisiones. Cada uno luego que pueda entender lo que quiera o pueda aplicar la raíz que quiera. Pero algunos tenemos cada vez más claro que no hay que cejar en ese empeño, a pesar de que alguno dirá, hostia, me has desanimado con el programa. Pues todo lo contrario. Hay que levantar ese ánimo porque lo que quieren ellos es convertirnos en los hombres grises de la 101 de Hamburgo. Y es su decisión ser un hombre gris, ser gente ordinaria o decir, mierda, esto no puede ser. Yo quiero, con todos sus defectos, mantener esta democracia. Yo quiero apostar por este país. Yo quiero apostar por este canal. Yo quiero apostar por estas conversaciones. Yo quiero apostar por estos temas. Háganlo. Luego, no vale llorar. Recuerdan, los de Termópilas eran 300, aquí somos 400. Bueno, acabaron fatal. Si hubieran sido 3000, hubiera sido otra historia. Y al final, todo funciona así. Todo funciona así. Y quien no lo quiera entender, que no lo entienda. Mañana vamos a hacer el programa, obviamente, de principio de semana, como todos los domingos, tras estos dos especiales que nos han dejado sin descansar. Se nota a veces el cabreo. Y nosotros insistimos, estamos en medio de un partido y ya es cada uno de ustedes que quiera jugar o quiera mirar desde la banda. Ahí ya es la responsabilidad individual de cada uno.
Nosotros sí que hemos decidido apostar por el partido, vamos a seguir adelante con 400, con 500, con 100, con 1000. Nos da igual, vamos a tirar con la misma línea de estar día sí, día no, intentando explicar las historias, intentando poner todo al día. Nos emplazamos a mañana, como siempre decimos, seguimos.